tardes. La influencia comunista en América es una realidad, algo que estamos viviendo cada día y que cada vez gana más importancia dentro del quehacer diario de los ciudadanos norteamericanos. No solamente en el condado de Miami-Dade, con la penetración ideológica marxista cubana, sino también a nivel nacional. Y esto no es una casualidad, ni empezó hoy. De hecho, en el programa de hoy vamos a desnudar la personalidad de Kamala Harris, la vicepresidenta de este país, por qué llegó allí, cuáles fueron las intenciones y qué historia se esconde detrás de esta macabra mujer que hoy está pretendiendo optar por la presidencia de los Estados Unidos. También estaremos aquí en el estudio hablando de este vínculo misterioso, secreto que relaciona al gobierno socialista demócrata musulmán de América con la dictadura comunista de Cuba. Y tendremos en vivo, aquí en el estudio, a una joven cubana de 32 años, Yaneris Redondo León, una chica que tomó la decisión de salir a pelear por la libertad de su patria el 11 de julio y que fue condenada a 7 años de prisión y después tomó el reto incluso de viajar en una embarcación vetusta para buscar la libertad y escapar de las garras de la dictadura. Esto es Carlos Harín Today. Bienvenidos. Y que sepan los comunistas de Miami que vamos a ir tras de ellos, porque Miami tiene que dejar de ser el banco de los testaferros del comunismo. No más dinero para los regímenes totalitarios, no más dinero para las dictaduras. Los pondremos ante la justicia y sus fondos deberán ser devueltos a las causas de la libertad de nuestros pueblos. Miami vive y Miami será para los americanos como lo es América, para los que defienden esta nación de grandes hombres y mujeres. Miami será la capital de la libertad de América Latina, la capital del anticomunismo de América Latina. Aquí no tienen cabida. Miami vive. Pero tal como les había dicho al principio del programa, hay razonamientos muy poderosos detrás de la vicepresidencia de Kamala Harris. ¿Por qué llegó hasta ahí? ¿Y por qué ella está haciendo la fuerza para quedarse con la presidencia de los Estados Unidos? Algo que realmente nos dejaría en la misma fórmula de beneficio que tenemos con Joe Biden. Realmente no nos preocupa que sustituyan a Biden por Harris, aunque sí por otros posibles candidatos. Harris no puede ser la misma persona que diga o desmienta todo lo que obró el gobierno demócrata durante 4 años. Toda esta debacle que ha llevado a Estados Unidos a la destrucción no podría hacerlo jamás. Y por esa razón, pues bueno, nosotros estamos bien con que pongan a Kamala Harris. Pero realmente, ¿qué se esconde detrás de esta mujer? De la mujer de la risa de hiena. Esta que no ha hecho absolutamente nada en el gobierno, gracias a Dios, porque lo único que le encargaron no lo hizo, y lo que hizo lo hizo mal. Pero evidentemente, y lo vamos a develar hoy, esta mujer tiene mucho más que contar de la trastienda. ¿Quién era Kamala Harris? Pues vamos a ver. Esto realmente es muy serio. La historia de Kamala Harris, por su conocimiento e interés sobre la vicepresidencia de Biden, y yo me he traído un editorial muy oportuno que expone el trasfondo oculto de Kamala Harris del Comité de Acción Política de Combat Veterans for Congress, que se publica con el permiso del autor. Y con permiso del autor lo vamos a compartir con ustedes. CBFC-PAC apoya la elección de veteranos de combate militares estadounidenses para el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Y el editorial dice así, sorpresa, el padre de Kamala Harris, como lo hemos denunciado muchas veces anteriormente, era un profesor marxista declarado del Departamento de Economía de la Universidad de Stanford, en Palo Alto, California. Ambos padres de Harris estaban activos en la Asociación Afroamericana con sede en Berkeley. Fidel Castro, el Che Guevara, fueron los héroes de acción afroamericana. El líder de este grupo, Donald Warden, también conocido como Khalid al-Mansur, porque toda esta gente cuando entran al islamismo pues se cambian el nombre, como lo hizo Barack Hussein, como lo hizo Cassius Clay, Mohammed Ali, y posteriormente han trascendido a la fama con los nombres
de musulmanes que adoptaron. La mayoría de esta gente pues trascienden como terroristas o agentes muy importantes de la izquierda militante internacional contra cualquier sistema democrático, contra la libertad o contra cualquier país que esté en vías de desarrollo. Y este Donald Warden, Khalid al-Mansur, pues fue mentor de dos jóvenes miembros de la Asociación Afroamericana, Huey Newton y Bobby Seale, y crearon el partido famoso Black Panther, Pantera Negra, que es un ala radical, terrorista de acción de la izquierda, que es radicada legalmente aquí en los Estados Unidos. Por cierto, déjenme decirle que el ruido que escuchan es el niño de nuestra invitada, con la cual estaremos hablando más adelante, porque tiene mucha relación con esto también. Ok, entonces este movimiento del Partido Pantera Negra, que siempre fue de inspiración maoísta, obtuvo un fuerte apoyo de China comunista, por supuesto, y de el gobierno dictatorial cubano. Pantera Negra sirvió de modelo para la creación de la organización terrorista que todos conocimos hace unos años atrás con la Primavera Negra, Black Lives Matter, que estaba detrás de la muerte precisamente de a quien convirtieron en una suerte de ídolo para la juventud norteamericana. Un ídolo drogadicto, ladrón, criminal, confeso y convicto, pero que sin embargo fue elevado a este estatus de héroe para poder crear todo el movimiento pro izquierda que lideró Black Lives Matter con el soporte del Partido Socialista Demócrata Musulmán de Estados Unidos. Khalid al-Mansur posteriormente organizó el financiamiento y facilitó que Barack Hussein Obama fuera aceptado como estudiante para matricularse en la Facultad de Derecho de Harvard. Miren qué curioso, cómo se van uniendo estas perlas en la historia. Ya no es que Barack Hussein simplemente era alguien que puso el Partido Demócrata, fue formado bajo el sponsor precisamente de Black Panther. Increíble, ¿no? Estas cosas que pasan, bajo el sponsor de Black Panther. Y así pues fue avanzando en el tiempo. Harris regresa a California y posteriormente se convierte en la amante del presidente de la Asamblea de California, casado de 60 años, Willie Brown Jr. O sea, Kamala, además bien calentica, la muchacha bien calentica. Entonces se hace amante de este hombre de 60 años y las campañas políticas de Brown fueron apoyadas y financiadas por el doctor Carlton Godet, el propietario de The Sun Reporter y varios otros periódicos de izquierda procomunistas. Brown fue elegido entonces alcalde de San Francisco y guió el ascenso político de Harris en la política de California, lo que la llevó a su elección como fiscal general del estado, como ya lo sabemos todos, y esto realmente comenzó la carrera incluso racista de Kamala Harris. Willie Brown fue conocido también como simpatizante elegido muy comunista desde mucho tiempo, para un cargo público con la ayuda sustancial del Partido Comunista de Estados Unidos. Y hoy Willie Brown es ampliamente considerado como uno de los mejores amigos del Partido Comunista Chino. Y esto también es increíble, ¿no? Cómo esta gente después dicen que no está vinculado para nada el Partido Socialista Demócrata Musulmán de Estados Unidos con el partido, con los comunistas, en lo absoluto. Y aquí vemos incluso que el ascenso político de Harris, que la llevó hasta aquí, pues sencillamente fue apoyado por esta gente que, además de ser amantes, pues eran una de las caras más descollantes dentro de los comunistas en los Estados Unidos. También es uno de los mejores amigos del Partido Comunista Chino en el área de la Bahía de San Francisco, mientras se desempeñaba como fiscal de distrito de San Francisco. Y Kamala Harris fue la mentora, además de esto, ya en su evolución, de una activista maoísta radical de San Francisco, Latifah Simon, que todos la conocimos, Latifah Simon, que era miembro del movimiento revolucionario Storm. Simon actualmente preside la Junta de Tránsito Rápido del área de la Bahía. Y Simon ha sido también amigo cercano
de la fundadora de Black Lives Matter, Marxist Domestic Terrorist, Alicia Garza, esta hispana, antiamericana y procomunista 100%. Así también Alicia Garza fue como miembro de Storm y comunista declarado. Van Jones estaba junto con ellos, Harris, y ha estado apoyando abierta y agresivamente a los marxistas de Black Lives Matter, y eso lo hemos visto desde que se dio la Primavera Negra, y todavía está estrechamente relacionada con el maoísta Latifah Simon y la marxista Alicia Garza. De hecho, la hermana de Kamala Harris, Maya Harris, era estudiante activista en la Universidad de Stanford y estaba estrechamente asociada con Steve Phillips, uno de los principales marxistas-leninistas del campus y afiliado desde hace mucho tiempo a la Liga de la Lucha Revolucionaria, un grupo comunista pro-chino. Miren hasta dónde tenemos metida esta gente. Y vinculados directamente con el Partido Comunista Chino y con el Partido Demócrata Socialista de Estados Unidos. Philip salió de la izquierda de la universidad, estudió a Carlos Marx, Mao, Lenin y mantuvo estrechas relaciones con sus compañeros comunistas. Philip se casa después con un miembro de la familia multimillonario Sandler de la fortuna de Golden West Saving, Ann Luan, y financió muchas campañas políticas de izquierda y las campañas de registro de votantes en los estados del sur y sureste para apoyar a su amigo Barack Hussein Obama a derrotar a Hillary Clinton. Phillips ha sido un patrocinador importante de las campañas políticas de Harris para varios cargos ejecutivos en California. Y el esposo de Harris, que no se queda atrás, Doug Emhoff, trabaja para el bufete de abogados DLP Piper, que cuenta con casi 30 años de experiencia en China, con más de 140 abogados dedicados a su rama de servicios de inversión de China comunista. Y estas son la gente que tenemos en el gobierno actual de los Estados Unidos. Este tipo, esposo de Harris, acaba de ser nombrado ahora en Yale como profesor para los futuros abogados de la escuela en los puntos finos del comunismo. Y cuando fue elegida para el Senado de los Estados Unidos, Harris nombró a una jefa de personal del Senado procomunista, también Karine Jean-Pierre, que después la vimos terminar, como está hoy, hasta el día de hoy, como asesora de prensa de la Casa Blanca. Esta Jean-Pierre también participó activamente en la red de apoyo a Haití, con sede en New York, donde defalcaron toda la ayuda a través de la Fundación Clinton, toda la ayuda que le era enviada a Haití. Esta organización trabajó en estrecha colaboración también con el Partido Mundial de Trabajadores Comunistas de Corea del Norte, China procomunista, y apoyó a Jean-Bertrand Aristide, imagínense ustedes, el expresidente comunista de extrema izquierda de Haití, y el movimiento radical Lavalas. Afortunadamente para Harris, pero potencialmente desastroso para la República, los titulares de cargos electos no están sujetos al proceso de autorización de seguridad. Si el FBI hubiera hecho una investigación de antecedentes sobre Kamala Harris, nunca hubiera pasado, debido a sus estrechos vínculos de 40 años con marxistas, comunistas, maoístas y la China comunista. Y Harris hoy es vicepresidenta del país y nunca habría sido aprobada para ser aceptada en ninguna de las 5 academias de servicio militar que ella pasó, ni habría sido designada para un puesto en su gabinete del gobierno de Estados Unidos, ni habría sido aprobada para ocupar un puesto dedicado a contratistas de defensa de alta seguridad. Sin embargo, desde que Biden fue elegido, Harris podría estar a un paso de ser presidente. Y la República Constitucional de los Estados Unidos está siendo fuertemente amenazada por la República Popular China comunista y por sus activas operaciones de espionaje dentro de Estados Unidos. Esta República Popular China comunista, con 1.400 millones de habitantes, un poco más, está gobernada por el Partido Comunista Chino, de 90 millones de miembros, que ha estado trabajando con Rusia para destruir a la República Constitucional de Estados Unidos durante 70 años. Y si los votantes estadounidenses leyeran la información de fondo sobre Kamala Harris, jamás apoyarían su elección como vicepresidente de los Estados Unidos. Joe Biden fue una aparición temprana de demencia senil y seguirá disminuyendo la conciencia cerebral y nunca va a cumplir un mandato de 4 años. Desde que fue elegido, los socialistas, marxistas y comunistas que controlan a Kamala planean promulgar disposiciones de la 25 enmienda, porque es la única forma de que los comunistas lleguen al poder, como lo han hecho en distintos países, excepto en Cuba. Entonces, desde que fue elegido, porque Biden no estaría a la altura,
ella estaría liderando el esfuerzo por nombrar izquierdistas, comunistas, socialistas, marxistas, antiamericanos, que son extremadamente peligrosos para ocupar puestos muy sensibles en la burocracia del Estado profundo de Washington. Y ella ocuparía todos los puestos designados a las agencias de inteligencia de Estados Unidos en el Departamento de Seguridad Nacional, en el Departamento de Defensa, en el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, el FBI, la CIA y la mayoría de los puestos del gabinete del Consejo de Seguridad Nacional y el personal de la Casa Blanca. Todo esto descansa en la responsabilidad de Kamala Harris. Entonces los votantes estadounidenses deben alertar a sus compatriotas estadounidenses de que Kamala Harris es una amenaza de seguridad nacional muy seria para la supervivencia misma de la República Constitucional de los Estados Unidos. Ha sido compañera de viaje de marxistas, comunistas, maoístas, socialistas, progresistas, comunistas chinos durante más de 35 años. Eso no se le ocurrió ahora. Y siempre tuvimos razón, y sobre todo el presidente Trump tuvo mucha razón, y mucha más información de antecedentes sobre Kamala Harris de la que nosotros podemos presentarles. Y tenía razón cuando acusó a Kamala de ser una subvertidora comunista, porque lo es. Lo ha sido durante 35 años un expuesto antiamericano encubierto. Ahora, ¿por qué Kamala Harris, que era el 7º lugar en las elecciones primarias del Partido Demócrata, llegó a la Casa Blanca? Bueno, pues precisamente por eso, porque el Partido Demócrata ya tenía muchos comunistas en sus filas, entre ellos Bernie Sanders, a pesar de ser independiente, y otros muchos más que fueron los que hicieron posible, bajo la premisa de que Kamala Harris era una fiscal y era negra, que entrara precisamente a la Casa Blanca, al mismo nido del águila, y desde allí luchar por la destrucción de América. Claro, con un presidente imbécil y que no tiene capacidad ni siquiera de pensar, todo era posible. Entonces sí, efectivamente, podemos descalificar a Kamala Harris por su obrar dentro del Congreso norteamericano porque no ha hecho nada. Pero sin embargo tiene 300 puntos acumulados por la labor de inteligencia que ha hecho contra el gobierno de los Estados Unidos y los Estados Unidos en general desde la misma Casa Blanca. Una de las cosas sponsorizadas por este gobierno y por Kamala Harris ha sido el apoyo irrestricto a la dictadura cubana. Sí, señores, a la dictadura cubana. Lo hacen abiertamente y también de manera secreta, desde aquí, desde los Estados Unidos. Ellos son los que han abierto las puertas a la dictadura, son los que le quitaron, gracias a Kamala Harris, la nominación de país que apoya a los terroristas en el mundo y como nación terrorista, precisamente para abrirle las puertas del imperio. De esta reunión en que le quitaron las sanciones a Cuba, pues se derivó entonces la asignación de becas para militantes de la Juventud Comunista en Cuba, aquí, en las principales universidades de Estados Unidos. Y esto llega mucho más allá. El tema del TSA o TSA en los aeropuertos de Estados Unidos con relación a las autoridades comunistas cubanas también pasa por sus manos, como también el control de los puntos de entrada al país. Y de eso quiero hablar en el siguiente bloque. ¿A qué se refiere los puntos de entrada al país? ¿Qué hace Kamala Harris? ¿Qué hace el gobierno demócrata socialista de este país en los puntos de entrada al país con relación a Cuba? Para eso tenemos a nuestra invitada, Yanelis Redondo León, de 32 años, una víctima real del comunismo y de la represión del régimen del último 11 de julio. Vamos a una pausa y regresamos con más de Carlos Garín Today. Mira para esto. ¡Libertad!
Bueno, y como les había prometido, aquí nos encontramos con Yaneri Redondo León. Te digo chica, te digo mujer, muchacha. Chica. Esta chica de 32 años, residente allá en Mantilla, en el reparto Apolo de Mantilla, en el municipio de Arroyo Naranjo, en La Habana. ¿Qué es lo extraordinario que pasa con Yaneri Redondo? Yaneri fue una de las protagonistas de las manifestaciones del 11 de julio pasado y que sufrieron la represión por parte de la dictadura cubana y que posteriormente, fue arrestada una semana después en su casa por haber participado en estas manifestaciones. ¿Por qué lo linkeamos esto con lo que estábamos hablando de Kamala Harris y la influencia del régimen comunista o del globalismo comunista internacional que tiene tanta fuerza y tanta presencia dentro del gobierno de los Estados Unidos hoy, aunque la gente no quiera verlo? Ya algunos han abierto los ojos, pero con lo que denunciamos hoy de toda esta tradición de Kamala Harris, que militante además, ya lo habíamos dicho muchas veces, su padre de los Black Panthers, y cómo ella estuvo linkeada a todos estos movimientos y dictaduras comunistas en el mundo, pues ha cambiado la política de los Estados Unidos y también la política en relación con el asilo político. ¿Qué es lo que pasa con esto? De alguna forma, ya llevamos tiempo nosotros denunciando la intención de esta gente de sacar del país, y han deportado a algunos, a cubanos o venezolanos o nicaragüenses que marcan un punto de inflexión dentro de toda esta historia, porque son la gente que han luchado contra el régimen adentro del país. Entonces esos son los que sobran aquí y son los que son deportados. En este caso, Yaneris, el día que entró al país, las mismas autoridades de migración la declararon persona. Vas a tener que cargar al niño. Cógelo, cárgalo. La declararon persona, vamos a ver, carguería. Esto es un programa en vivo, así que vamos a ver, ella carga a su niño ahí. Siéntate con el niño allí, que es lo que tiene sueñito. Perfecto. Ahí lo tenemos. No, hasta ahí no. Eso sí lo podemos hacer. Vamos a quitarte todo de aquí cerca para que no lo tenga. Ya, que se duerme ahí. Ok. Entonces, ¿qué pasó con Yaneris? Pues llegando aquí al punto de entrada al país, pues las autoridades, sin ser jueces, determinaron que ella no era saludable para los Estados Unidos de América y le dieron orden de deportación. Estas son las reglas que impone el Partido Socialista Demócrata Musulmán de Estados Unidos. Al que no viene a aportar, al que no ha luchado contra el comunismo, al que viene a delinquir, a ser parte de mafias, de pandillas, de destrucción, de denigración de esta nación, y que vienen a vivir de parásitos, los aceptan con agrado, porque además van a ser militantes demócratas. Pero aquel que representa a la otra parte, no lo permite. Y ese es el caso. Yaneris, bienvenida, gracias por estar en Carlos Garín Today, te agradezco mucho la confianza. Cuéntanos un poco de esto que vimos en el video, este primer video, donde tú estás allí participando y de donde posteriormente te van a extraer. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Habían bastante gente en la calle, Sí, había mucha bastante. gente. Y lo que me llama mucho la atención, que nosotros habíamos censurado anteriormente estas manifestaciones que se habían dado en el oriente de Cuba, en el centro de Cuba, que todo el mundo protestaba por el apagón de luz o por la gasolina, pero nadie hablaba de la dictadura. Y sin embargo ustedes ahí enfrentaron a los represores con las consignas de abajo la dictadura, queremos libertad, si estoy tranquilo, viva Cuba libre, patria y vida, etcétera, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco cómo se organizó esto, qué fue lo que pasó, si tenías contactos con gente que te llevaron allí, o simplemente fue iniciativa de ustedes sumarse a esto que se sabía que iba a pasar el 11 de julio. Yo y mi hermana Mariana Gargarita Fernández León salimos a las calles voluntariamente. Y eso comenzó... Como pueblo. Como Eso es bueno pueblo. aclararlo. No es una organización política, no siguen caudillos, no siguen líderes políticos ni opositores. Salieron como pueblo. Como pueblo. Salimos y llegamos al cine Mantilla, donde estaban las protestas, y ahí empezaron las personas a gritar patria y vida, qué hora queremos fue eso, más o libertad. menos?
si no me equivoco, como a las 2 de la tarde. 2 de la tarde. 2 de la tarde. Se empezaron a unir personas con nosotros y en ese momento empezaron a llegar patrullas de policía, personas que trabajan para el gobierno. Y ahí seguimos y empezaron a unirse y de ahí seguimos caminando por toda la casa de 10 de octubre. Gritando todo el tiempo. Gritando todo el tiempo, patria y vida, queremos libertad, hasta llegar Al cruce del tren. al Café Colón, Al Café que es Colón. donde está la línea del tren. Ahí llegamos hasta la línea del tren, donde se hizo un cordón policial y todo el mundo se quedó parado porque no nos permitían seguir adelante. Y los policías fueron los que nos atacaron. Nos O echaron sea, al ustedes estaban ahí protestando pacíficamente. pacíficamente. Solamente a voz en cuello. Nada más, gritando patria y vida, queremos libertad. ¿Y en hasta qué allá más. momento se dio esta ruptura? ¿En qué momento comenzó la represión? ¿Por qué? ¿Hubo alguna provocación? No, los pueblos nunca provocó a los policías, a nadie. Estábamos gritando patria y vida, queremos libertad. Ellos fueron que nos atacaron primero porque no querían que nosotros avanzáramos. Ah, estaban cortándole el camino a ustedes, iban, me dijiste Exacto. antes, con dirección a la Plaza de la La Plaza de la Revolución. Revolución. Y ellos decidieron tocar. ¿Cómo los atacaron? Hicieron el cordón policial, nos atacaron con spray, echándonos en los ojos. Ajá. Varias personas cogieron spray en los ojos porque estábamos ahí adelante. ¿Les tiraron bombas lacrimógenas de humo? No. Fueron con Sí, igual lo mismo, pero de mano. de mano. ¿Cómo estaban vestidos esta gente, los represores? ¿Cómo estaban Ellos uniformados? estaban vestidos de uniformes negros. Negro, interesante. Ojo, son tropas élites contra el pueblo. ¿Armados? Sí. ¿Escudos antimotín? ¿Estos escudos grandes? No, escudo no. Lo que tenía eran los, ¿cómo se llama esto? Los baldes, Las estonfas, los la palos. estofa. Ya. Tenían eso. Oh, ¿Viste si le pegaron a alguien? no pude ver porque en el momento que nos echaron el spray yo quedé ciega, totalmente igual que mi hermana. Y ahí te sacaron de la manifestación. Ahí mi amigo Dayan Flores Brito fue que nos sacó de ahí, porque luego de echarnos el spray, el pueblo reaccionó Claro. y empezaron a tirar piedras. Y entonces inmediatamente Dayan nos sacó de ahí para una casa para que nos ayudara a darnos un poco de agua para lavarnos la cara. Ya. Y ahí estuvimos ahí hasta que pasara todo. Porque, ¿qué hizo Damián? ¿Se quedó con ustedes ahí o regresó? Dayan estuvo con nosotros ahí ayudándonos, echando agua en la cara. Hasta ya y pasó todo y entonces nos dijo, le dijimos, vamos para la casa, que mira cómo está esto, nos echaron un spray y él nos dijo que no, que iba a seguir. Que iba a seguir, o sea, fue a buscar dónde estaba la manifestación y siguió con ella. Ahí mismo estábamos en la Ah, manifestación, estaban ahí lo que todavía. estábamos en la casa, metidos. Ya. Damián, ¿cómo se llama? Dayan. Dayan, bueno, en este caso caen varias personas arrestadas, pero no ese día. No ese día. Posteriormente viene la represión a arrestar a los que tenían en video grabado. Bueno, Dayan Flores sí quedó arrestado ese día. Él sí quedó ese día. Porque llegó hasta Toyo. Ya. Él llegó hasta Toyo. Él llegó hasta Toyo. Ya. A él lo arrestan ese día. Ese día. ¿Cuándo te arrestan a ti? Una semana después, un 18 de julio, Un 18 de julio en tu casa. en mi casa. ¿Entraron por la fuerza? Entraron por la fuerza, me brincaron la cerca, sin importarles que había niños chiquitos, sin importarle que había una señora que es mi abuela, enferma de Alzheimer, sin identificarse quién eran ellos. Nos sacaron a mis hermanas las sacaron por los pelos, a mí me cogieron por el cuello, me dieron con la estufa por la costilla. Y luego nos lanzaron dentro del carro, la dirección que ellos nos llevaron para el Capri. Ya, a la estación de policía del Capri. Cuando los arrestaron, ¿les leyeron derechos? ¿Les explicaron por qué estaban ahí? Nada. ¿O simplemente entraron, vieron quién es fulana, mengana y dale? Exacto. ¿Cómo las llamaron ustedes? ¿De quiénes son las Jimaguas? ¿Y cómo sabían ellos que eran jimaguas? No sé cómo ellos sabían que somos Jimaguas. Sí, porque una cosa es que hayan visto videos de Exacto. 10.000 mujeres en la calle
Y otra cosa es que vayan incluso sabiendo que ustedes son Jimagua a buscarla particularmente a su casa. Alguien tiene que haberle dicho dónde Bueno, vivían. déjeme decir una cosa. A nosotros nos conoce Caridad del Castillo, que en ese tiempo era la delegada de la casa. ¿Cómo es eso, la delegada de la casa? ¿Qué es eso? La delegada Del Poder Popular. del Poder Popular. Y ella en ese momento, que eso estaba en el cine de Mantien, en las protestas, ella estaba ahí. ¿Ella estaba ahí protestando? Protestando contra nosotros. Ah, en la Del contraprotesta. Exacto. Sí, claro, recuerden que estos cómplices de la dictadura, que son parte del pueblo, pero de alguna forma se benefician, aunque sea con títulos, porque no creo que le den absolutamente nada por encima de lo que le permiten al pueblo cubano, pero sin embargo son testaferros de la dictadura y sirven para eso. Por eso te preguntaba, porque de algún lado tenían que haber sabido que a ustedes le decían la Jimagua y dónde vivían. ¿Dónde vivíamos? Así que, ¿cómo se llama ella? Caridad del Castillo. Apréndanse el nombre, Caridad del Castillo, porque de pronto aparece aquí en las calles de Miami, como ya estamos acostumbrados a verlo tantas y tantas veces. Te llevan a la unidad de policía del Capri. Sí. Vamos a ver un video en el momento en que a ti te están sacando de la manifestación, ¿ok? Sí. Vamos a ver. Bueno, y ahí, estas dos muchachas que vienen, ese es, ¿cómo se llama él? Dayan Flores. Dayan. Yo no sé por qué le quiero decir Damián, es que tengo dos amigos Damián. Dayan Flores. Este muchacho fue arrestado ahí mismo en la manifestación, ahí te está llevando a la casa y posteriormente él regresa. Él a la se quedó manifestación. con nosotros ayudando echando agua en las caras. Ya, Luego, cuando se calmó todo, él salió y nos dijo que se iba. ya. Y que se iba para la manifestación, le digo bien claro. Sí, para la manifestación. Ok. Él va para la manifestación y es arrestado en la manifestación, Él es arrestado en Toyo. en Toyo. ¿El juicio de él vino en qué tiempo después? No, ahí sí no le No puedo, sabe. no sé. Pero fue condenado a 20 años. A 20 años de prisión. Y luego le bajaron A a 14. 14. Igual, son 20 años de prisión, como quiera que lo ponga. 14 años se dice muy fácil. Si yo el poco tiempo que estuve y lo sentí en el alma, ¿cómo no voy a sentirlo? 14 años. O sea que actualmente él está en prisión. Él está preso. Pero él tenía la opción de haber sido del país también. Sí, pero... Porque aquí hay una historia. Tú eres arrestada, te llevan con tus hermanas al Capri. Posteriormente las trasladan hacia Aldabó. Ahí comienzan los interrogatorios. Exacto. Y después la llevan a Acosta, Acosta. a la unidad de policía de Acosta, que ahí le hacen más interrogatorios. Pero No, en Acosta no. Y ahí le presentan al instructor, Ya sí. que elabora Cuando- los cargos Exacto. y es el que fija La una fianza. fianza de 1.000 pesos por salir a la calle. Y te dan fecha de juicio, No, salimos a esperar fecha de juicio. a esperar fecha de juicio. ¿Qué tiempo después recibes tú la fecha de juicio? Después del año. Un año después, y en todo ese tiempo que tú pensabas que te iban a dejar tranquila. Yo en todo ese tiempo pensé que me iban a dejar tranquila y más que trabajaba en el Hospital Nacional. Tenía Oh. una vida, era de mi casa para el trabajo. ¿No tuviste Y me- represión en el trabajo? Sí, en mi trabajo sí lo tuve. ¿Cuándo? Un viaje que fueron a mi trabajo y Después de que ya había sido ya te habían soltado. Un viaje que yo estaba en admisión, que tuve que salir a buscar al policía que trabaja en el hospital para un lío de un fallecido. Y entonces ahí en el parqueo me encuentro con uno, que bueno, no sabía ni quién era. Claro, me imagino. Y entonces me llama, digo, Por dígame. tu nombre. Sí. Me dice, Yaneri, me quedo así, dígame. ¿Tú no te acuerdas de mí? Le digo, no, no sé quién es usted. Dice, mano, ven. Y me enseña un video de las Un protestas. video de las protestas. De las protestas. ¿Y tú? Ok. Pero bueno, ya sabemos que con el video no puede llegar al hospital. Hubo esta mujer y algunos otros chivatos, como se le dice en Cuba, Exacto. que trabajan para el régimen, que estaban también seguramente infiltrados entre los muchachos que estaban en la manifestación. Te llevan, ya, ahí te sueltan bajo fianza, A mí, a mi hermana. a ti y a tu hermana. Vamos a hacer un pequeño flashback. ¿Qué pensabas tú durante el tiempo? ¿Qué tiempo estuviste en total detenida entre las tres unidades de policía? Bueno, 15 días.
en total. 15 días. ¿Y tú qué pensabas durante ese tiempo? ¿Qué pensamientos te venían a tu mente? En mi pensamiento lo que pensaba nada más eran mi sobrino y mi hermana y mi abuela. ¿Por qué tu abuela con tanto énfasis? Mi abuela tenía Alzheimer, Tenía Alzheimer. sí, y los niños estaban, en ese momento los niños se habían quedado solos y mi abuela también. O sea, se habían quedado al cuidado de tu abuela, De mi abuela que tenía que tiene Alzheimer, que no reconoce a la gente. ¿En qué Exacto. estado de Alzheimer estaba ella? ¿Avanzado ya? Sí, estaba avanzada, pero en estos momentos ella falleció. Sí, pero en ese momento estaba en estado de Alzheimer De avanzado. Alzheimer súper avanzado. Lo que estoy tratando de dibujar, hasta dónde llega el poder o el ansia de represión de la dictadura cubana. Porque ellos lo saben. Y saben que estaban dejando a 2 niños, a 3 niños, ¿de qué edades? Bueno, en ese tiempo mis 2 sobrinos tenían 4 años. 4 años. ¿Y el otro? Y la hembra tenía como 8 años. 2 Si niños no de me 4 equivoco. años y una niña de 8 años, bajo la protección de una anciana con Alzheimer. ¿Qué disparate puede ser eso o qué deshumanidad? Indudablemente inhumano. Y lo sabían y lo hicieron a propósito. Cuando te estaban haciendo preguntas, ¿alguna vez te mencionaron a tu abuela? No. Me mencionaban primeramente con quién persona yo vivía. Ya, y ahí sale tu abuela. Y ahí sale mi abuela, con quien yo vivía con mis hermanas, mis sobrinos. Y entonces en ese momento me preguntan dónde está tu mamá, dónde vive tu mamá. Le digo, mi mamá no vive aquí, en este país. Y entonces me insinuaron que mi mamá fue la que me insinuó La que te incitó, a ir a salir a las calles. pues tu mamá no vive en Cuba. No, ¿Dónde vive tu mamá? mi mamá vive en este país. Vive acá. Bueno, ¿verdad? Que vive contigo ahora. Vive conmigo. En aquel momento estaba ella aquí, entonces Y ya. aquí. O sea, claro, ahí entra la idea conspiranoica del régimen. Desde el imperio te indujeron a que salieras a las calles, Exacto. los contrarrevolucionarios, ¿ah? Contra la dictadura, contra el régimen humanista cubano. Ok, pasa esto, te metes 15 días, los recuerdos más lúgubres que tú tengas de esos 15 días que estuviste arrestada en primera instancia. ¿Cómo fue tu vida en los calabozos con delincuentes comunes? Porque ahí no hay medida, no hay separación. Mi de nada. vida fue triste, mal, porque no sabía qué iba a pasar con nosotras. Y era... Yo en ese momento, estaba en el calabozo, vivía inyectándome Bedradilina ¿En el calabozo? con la enfermera que yo decía que me llevara a estaba la enfermera, Que te sentías mal. que me sentía mal Para que te pusieran medalina para dormir. para dormir. ¿Cómo eran las condiciones del calabozo? Fatal. Cuéntame. El calabozo estaba sucio. El baño, no se puede decir ni baño. Era Un hueco un en el piso. hueco en el piso, tenías que bañarte con agua fría, Yo estuve arrestado en esas 2 unidades de policía, las conozco muy bien. era fatal. Mi hermana casualmente, Mariana Fernández León, se desmayó. ¿Y qué pasó? Yo dando gritos para decirle que vinieran a ayudarme, pero ellos no me hacían caso. ¿Y qué Ya a las gritabas? horas... En a la las- reja, ¿no? En las rejas. A ¿Qué las gritabas? horas fue que vinieron a... ¿Qué gritabas? Por favor, ayúdeme, que mi hermana se desmayó, mi hermana se siente mal, mi hermana le dan crisis vagales. ¿Crisis de qué? Crisis vagales, Oh, ¿en serio? sí. Ya. Y le daban temblor en las manos. ¿La comida se la daban en la celda o lo sacaban al comedorcito que tienen atrás? No, en la celda. En la misma celda. En la misma Han celda. cambiado. Sí, porque eso es una escalerita, hay una celda aquí y un pasillo. No, ahí con las sí no otras sé. celdas. Eso en el Capri. Sí, en La el Capri. conozco muy bien. La conozco muy bien. Esto, uno se ríe, pero realmente es tétrico. Hay que estar allí y ver las condiciones. Yo recuerdo la celda donde yo estuve allá en el Capri. Tenía 2 literas, ¿no? De piedra, de cemento. O sea, 1, 2, 3, 4 camas. Y llegó un momento que habíamos ahí alrededor de 16 personas, ¿no? 6 camas. Y llegó un momento que habían 16 personas dentro de ese calabozo. No sé cómo les fue a ustedes, pero sí recibimos ahí delincuentes de todo tipo. Nosotros también recibimos También. delincuentes. ¿Tuvieron algún Y problema no delincuentes. Nosotros recibimos personas que estuvo en la protesta. en la protesta? Lo que pasa es que en nuestra época no se hacían protestas, éramos grupos que poníamos
letreros, tirábamos hojas volantes. La gente no se atrevía. Si nosotros hiciéramos unas protestas, la misma gente nos apaleaba en aquella Y época. entonces yo no dormía, porque de momento 5 de la mañana, 3 de la mañana entraban y sacaban a uno. Ya. Y decía, de momento me van a sacar aquí porque aquí te sacaban y no sabía para dónde los llevaban. Nunca. Ni sabían ustedes si los iban a sacar en un momento, En ni un el momento, destino que iban a tener. Nada. ¿Qué pasó el día que te habló la instructor o instructora? ¿Fue hombre o mujer? Fue mujer, Mujer. Y te dijo que tenías una fianza de 1.000 pesos. de 1.000 pesos. De ahí, ¿qué sentiste? Tremenda felicidad porque iba a ver a mi abuela, a mis hermanas y a mis sobrinos. ¿Cómo encontraste a tu abuelita cuando llegaste a la casa? Yo la encontré bien, pero bueno, ella como tenía Alzheimer avanzada, ella no sabía lo que estaba sucediendo. Claro, ella está inocente a eso. Mis sobrinos sí quedaron traumatizados. Decían que los policías eran malos, que se habían llevado a sus tías, a su Pero mamá. imagínate, 4 añitos y 8 añitos, pues claro que tienen que quedarse traumatizados ante la violencia y más como ustedes se la llevaron por los pelos. ¿Cómo te lleva a una mujer por los pelos y a ti por el cuello y luego golpeada y todo? Es terrible. La gente no calcula hasta dónde llega la dimensión del barbarismo de la dictadura cubana. Y es muy bueno tenerte a ti y tenerte como testimonio, porque lo estamos viviendo en Estados Unidos. El comunismo cada vez crece más aquí y sobre todo de parte de influencia cubana, gente enviada por el régimen. Y solamente las personas, porque ya uno lleva aquí 1000 años y la gente no, las nuevas generaciones a nosotros no nos creen, no les importa que haya sido preso político, pero que gente como tú tenga el valor de denunciarlo. Entonces pone en contexto la actualidad a los jóvenes para que valoren lo que tienen aquí. Hay muchos equivocados. A todos los que participaron en las protestas nos acusaron injustamente, nos pusieron cosas que nunca fueron, ¿verdad? Háblame de eso. Llegas al juicio, por fin. Tú fuiste al juicio. Sí, ¿Tuviste abogado? sí, tuve abogado. Abogado del gobierno, me imagino. Eso Sí, porque si no, no puedes defender, tienes que ser militante del partido. Ya. A ti te acusan de 3 cargos. Sí. Ya. Ahora, de estas 3 acusaciones, cuando ellos lo describen, ¿de qué te imputan? ¿De qué te acusan? ¿Cuál es el delito de gritar viva Cuba libre o patria y vida o queremos libertad? Me acusaron del delito de desacato. Por faltarle el respeto a la policía. ¿Tú le faltaste el respeto a la Jamás y policía? nunca. Porque tú ni siquiera llegaste. Te echaron gas y te fuiste. Exacto. Ok, desacato. Atentado. ¿Atentado contra quién? ¿Contra quién atentaste, muchacha? Con nadie. Contra nadie. ¿Y el otro delito? En desorden público. Bueno, ese sí, era un desorden público, Sí, exacto. indudablemente. Aunque ellos dicen que tienen democracia y dentro de la democracia está inscrito el derecho a la protesta, esto es algo que se tambalea mucho. El derecho a la protesta es... Tú sabes que yo fui arrestado aquí en Miami en una protesta por la alcaldesa comunista esta que tenemos aquí. A mí me arrestaron en el año 2020. 2020, sí, 2020, en diciembre, por estar yo protestando. En mi sentencia me habían puesto que yo no trabajaba, Claro, para Exacto. abundar el expediente. que era una muchacha que vendía cosas. Que no es mentira. Todo es mentira. No es mentira. No, Yo no. trabajaba en el Hospital Nacional. Y no vendías cosas, pues en Cuba todo el No. mundo vende algo. No. Igual, yo no te lo censuro, pero ellos tampoco lo censuran hasta que es conveniente para ellos. Exacto. Hasta que es conveniente. Tú trabajabas en el hospital como enfermera. Yo trabajaba en el Hospital Nacional de secretaria en admisión, donde se hacen los ingresos y se tramita los certificados de defunción. Ya después vamos a hablar de los hospitales. ¿De qué más te acusaron? O sea, que eras una vaga Exacto. y que delinquías haciendo actividad económica ilícita. Y que éramos de la escuela, que formábamos escándalos. Nada de eso era Sí, cierto. eso es otro delito también ahora, colero, ¿no? Sí. Que cuando tenían que haberlo hecho nunca lo hicieron. Ok.
¿Sales del juicio y te quedas esperando la sentencia o te dictan sentencia ahí mismo? No, salgo de juicio a esperar 3 meses de la sentencia. ¿La sentencia cómo te la dieron? No, el abogado nos llamó. Le llamó a decirle, esto es lo que hay. Exacto. ¿Qué esperabas tú? Yo lo que esperaba realmente era que me iban a acusar, pero de... Desorden público. Una multa y vete para la casa. Exacto, si no era una multa, vete para la casa, era de la casa para el trabajo. O sea, prisión domiciliaria, Exacto. libertad limitada. Cuando ustedes decidieron salir a la manifestación, ¿lo decidieron días antes o el mismo día? No, el mismo día, Cuando oyeron a la gente dijeron, vamos para allá. el mismo día. Así se suman los pueblos. ¿Nunca calculaste el costo que podía tener? Jamás. Jamás. Al final te sentencian a 7 años. Cuando el abogado te dice que tienes 7 años de sentencia de tu vida, y a tu hermana le metieron... Mi hermana le pedían 5, lo que le bajaron a 4 años de la casa para el trabajo. de probatoria. Y a tu amigo Dayan. Dayan, ya tú sabías ya que lo habían condenado Sí. en ese momento. Y pensaste que tal vez pudieran llegarte a ti a proponer 20 años de privación de libertad. No lo pensé. Yo nada más pensé que me iban a poner una multa o de la casa al trabajo. Lo simple. Pero bueno, la libertad de los pueblos tiene costo. Exacto. Tiene costo alto. Y lo malo de esto es que nunca se produce si la gente no toma el riesgo. Yo me vine a dar cuenta de las circunstancias, de todo lo que estaba pasando el 12 de julio. Que el día siguiente tenía que trabajar. Me tocó estar de guardia en el Hospital Nacional. Ya, y eso fue impactante para ti. Lo pongo en contexto. El problema es que el 12 de julio hubo un eco de la manifestación del 11. Y esto se vio mucho aquí en Miami, fue en el reparto La Guinera, donde hubo muertos, ahí fue violento, aquello fue violento. Sí, en La Guinera. Se enfrentaron a la policía, de verdad. Y aquí casualmente cae Diuris Laurencio. Diubis Laurencio. Diubis. Diubis. Diubis Laurencio. Muchacho joven también, contemporáneo contigo. Exacto. Pues tendría unos 34, 36 años, tú me dijiste. Y lo curioso de esto es que no hay responsables, pero Diubis fue asesinado. Y fue asesinado cobardemente, de la manera bajafil, por la espalda, con un tiro, un disparo. ¿Quién ejecuta este disparo? ¿Cómo? ¿Quién hace el disparo? ¿Quién mata a Diubis? Joennis Pellegrín Hernández. Joennis Peregrín Hernández. ¿Te aprendiste bien el nombre? Claro, ¿Por porque qué? él es jefe de mi sector, O sea, él es jefe del sector de la policía donde tú vives donde yo vivo. y sin embargo estaba en este lugar que por atrás se conecta, ¿no? La Guinera con Mantilla, Con Mantilla. pero es otro sector completamente aparte porque es Exacto. otra estación de policía y todo. Y este hombre es el que asesina a Diubis. ¿Tú conocías a Diubis? No, lo vine a conocer cuando llegó. Lo dejaron en el Hospital Nacional, 2 muchachas en una moto. Espérate. Tú lo conoces primero Oxiso y después te enteras del nombre. Exacto. A él lo dejaron botado afuera del hospital Nacional. por la entrada que está por atrás, ¿no? Por la parte de atrás, el cuerpo de guardia. En el cuerpo de guardia. Ahí lo dejaron tirado. Exacto. Nadie sabe quién lo dejó tirado. 2 muchachas en una moto. 2 muchachos en una moto. No puede ser el mismo jefe sector. No. No sé. Fueron 2 muchachos que estaban en las protestas. A ellos también estaban en las protestas. Y lo llevaron allá a Y lo ver de- si lo podían salvar. Exacto, lo que lamentablemente llegó fallecido Él llegó fallecido ya. en el hospital. Cuando tú no tienes nada que ver con la revisión del cadáver ni nada por el estilo, ¿cómo te enteraste de que había muerto? Porque todo el mundo salió y cuando lo recogen lo llevan a una sala de emergencia para Hacerle pruebas. todas esas Exacto, cosas. a ver si lo podían salvar. Yo soy la que hace la certificación de función y yo fui la que le hice
el certificado de función. ¿Qué sentiste? Porque muertos hay muchos, pero ¿qué sentiste cuando justamente este muchacho cercano a tu edad fue asesinado en una manifestación como la tuya, donde tú estuviste y que el cadáver podías haberlo puesto tú? Lo único que pensé que en ese momento que me hubiera pasado a mí. ¿Tuviste algún tipo de sentimiento hacia la dictadura? ¿En ese momento pensaste algo? ¿Te conectaste? En ese momento no pude pensar, nada más pensaba en ese muchacho y decía, Dios mío, me hubiera pasado a mí, estuviera en estos momentos fallecido igual que él. Qué pena, ¿no? Es un dolor grande. ¿Viste si tenía familia? No pude ver si tuvo familia porque a O sea, gente que Dewis- fueron allí, nada de eso. No, a Dewis lo sacaron al momento del hospital. Claro, era una evidencia muy grande. Una evidencia muy grande. Según el dictamen de los médicos que lo atendieron, que te conocen a ti, los papeles que tuviste, ¿de qué murió? ¿A causa de qué? No, en estos momentos no me recuerdo. Pero está relacionado directamente con el disparo que recibió en la espalda. Exacto. O sea, debe haber tenido hemorragias internas, sabe Dios cuántas cosas. Él Es perdió terrible. mucha sangre. Perdió mucha sangre. No Y también. después lo curioso de esto es que ella tiene posteriormente un encuentro con este tipo otra vez. Vamos a ver este video que tenemos ahora de las manifestaciones, donde lo vamos a ver a ella. Y vamos a ver a tu amigo Dayan tirándole piedras a los secuaces de la dictadura. Veamos. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ole! Agua. Sí, échale spray. Spray, spray, cuidado. Sale, me meto por si quiero la pistola, métele piedra a la pistola. Mira, mira, están tirando spray. No metas la cabeza, tienen el mal hábito ese. Van a tirar tiro. No. Bueno, y seguimos conversando con Yanely Redondo León, esta chica de 32 años que en plena juventud pues tuvo ese salto, ese llamado a la patria, mientras escuchaba que ya se estaban dando las manifestaciones, los primeros gritos de las manifestaciones por el 11 de julio, y decidió sumarse en la lucha por el país, en la lucha por todos los cubanos, y es lo que tenemos que entender. Cada cubano está en la calle, representa un trocito de libertad para el resto del pueblo, para aquellos que son inamovibles de sus posturas de comodidad o que son mantenidos desde el extranjero y no quieren embarrarse, o aquellos que coluden con el régimen y también obtienen beneficios. Pero cuando la patria llama, esa es la madre grande. Y es muy diferente salir a decir,
pongan la luz a decir quiero libertad abajo la dictadura. Yaneris, en todo este proceso que hemos estado viendo durante esta entrevista o esta conversación, porque más que entrevista, llegamos hasta el punto en que recibió la notificación de que habían fallado en contra de ella y por supuesto le habían otorgado una condena. ¿Cuál fue la condena? La condena mía fue de 7 años de prisión. ¿Recuerdas la conversación con el abogado? ¿Cómo fue? Nos llamó y nos dijo que ya bajó la sentencia y que la sentencia era de 7 años para mí y para mi hermana 4 años de la casa. En probatoria. ¿Y esto ya les habían dicho una sentencia previa? ¿De cuánto te bajó? A mí nunca me bajó, a mí siempre me pidieron 7. Siempre te pidieron 7 A mi años. hermana le pidieron 5 y le bajó a 4. No te pidieron, te otorgaron. Bueno, Te otorgaron. 7 años. ¿Qué pasó en tu mente, en tu cuerpo, cuando te dijo 7 años de prisión? yo dije que no podía ir preso, porque no lo iba a soportar. Bueno, lo ibas a soportar. ¿Sentiste un escalofrío, algo? ¿Te dio sentimiento? Me dio sentimiento, y más por mi abuela y por mi sobrino y mis miedo. hermanos, y mucho miedo. Mucho miedo. ¿Qué hiciste después de esto? Después de eso, mi hermana me llama, Mariana Fernández, me llama, que fue a donde ella estaba, y es cuando ella me plantea que estaban armando una Una embarcación embarcación. ¿En dónde? en Cojima. En Cojimar. Ya. ¿Y qué pasó? Y ahí estuvimos un mes escondidas. Ah, automáticamente te fuiste para Cojimar. ¿Qué tiempo te dieron para presentarte a la sentencia? ¿O te van a buscar? ¿Cómo es? No recuerdo. En el momento que, No me que el abogado dijeron, te dijo... me dijo que mi sentencia era ya que 7 iba años. 7 años, pero nunca me dijeron que ¿Cuándo tenías que cuándo me presentarte o iban a cómo sería? presentar. Exacto. En ese momento tomaron... es que la providencia de Dios es única. Justo en ese tiempo recibiste la comunicación de la embarcación. Después de la sentencia. Sí, claro, ya te habían condenado. Justo ese día, fue ese mismo día. No, mi hermana me llamó y al otro día fue que me... Pero es planteó. una diosidencia, porque las coincidencias no existen. Qué casualidad, ¿no? Exacto. O qué causalidad que apareciera una embarcación justo, que no es de un conocido, sino de tu familia, para salir del país. No era de mi familia. No, pero te lo dice tu hermana, es tu familia. Exacto. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Preguntaste, te pusiste nerviosa, averiguaste detalles? ¿Qué hicieron? Lo que hicimos es apoyar en la embarcación lo que había que poner. Ah, no estaba, ya, preguntaron qué hacía falta y te cambiaste. Ahí te fuiste a Cojima. Bueno, eso demoró. Estuvimos un mes escondidas. Pasamos por 3 casas Distintas. distintas. En Cojima. En Cojima. ¿Y qué pensabas cuando estabas ahí? ¿Por qué tenías que mudarte a otra casa? Porque pensábamos que nos estaban Vigilando. persiguiendo. O sea, ese miedo lo tenía. Exacto. ¿Y cuando salías a la calle para mudarte a No, otra casa? no salíamos. ¿Y cómo te mudabas? Nos mudamos por la noche. De No noche. tenían que salir. Igual. Cuando 3 casas terminaron de construir, cuando dijeron que estaba lista la embarcación, Ya nos dijeron que estábamos ya listos para salir. y entonces, Nos fuimos para... Ay, Dios, no me a acuerdo. los arrecifes. Exacto, Sí, por ahí fue la crisis del 94, ahí mismo. exacto. Nos Por la metimos. noche. Eso fue... ¿Y cómo llevaron la embarcación? ¿Cargada? Bueno, ahí sí no lo sé porque nosotros Ya llegamos. llegaron, estaba la embarcación Ya ahí. estaba en la embarcación, nosotros hasta llegamos como a la salida fue como a las 3 de la tarde. Ahí sí te veo con la cara contenta. Eso fue una victoria. Sí. Eso ¿Y estabas segura que te ibas a ir? ¿Tuviste miedo? ¿Hablaron tú y tu hermana del miedo de la embarcación? El Exacto, viaje? yo sí tuve miedo, mi mamá también, y más yo que no sabía nadar. Imagínate tú qué problema es, 90 millas. Llegaron a la embarcación, ¿cuántas personas habían ahí? 42. ¿De qué tamaño era la embarcación? No era grande, era un barquito eso de pescar así. ¿De esos viejos de madera?
Sí, pero no se veía tanto. ¿Pero de qué tamaño más o menos aquí señálame? No era tanto, desde aquí a aquí, no era tanto, no sé de qué tramo, Pero 42 personas ahí no caben. no sé qué cuánto medida, no sé, no recuerdo. No, pero 42 personas por lo menos debía tener de aquí a la pared y está duro. O sea, estamos hablando de unos 12, 14 pies, 42 personas. Bueno, es que la gente de Cuba, sabe la gente hasta en un palito. Sí, En lo que sea, era mucha gente. y una señora de 80 años, En serio. sí. ¿No pensaste que se podía hundir aquello? No pensé en eso, Y los peligros del mar. tampoco lo ¿Qué pensé. tiempo estuvieron en el mar? 16 horas, Nada más, tenía motor. sí, 16 horas, bueno, yo me metí 7 días. 16 horas nada más. ¿Y hasta dónde llegaron? No, ¿Llegaron a tierra? Nos encallamos en el Cabo Marquesa, Ya. Y ahí los recogió el guardacosta americano. cuando amaneció. ¿Qué les Pasaron las avionetas. Las avionetas. Llegó la embarcación, los recogieron. ¿Y qué les dijeron? Primero les dieron atención, ¿no? Nos dieron atención, nos dijeron que no nos preocupaba, que nosotros tocamos tierra, que no nos iban a pasar nada. O sea, estaban en territorio norteamericano. Exacto. Nos Por dieron una u agua. otra no deberían deportarlos jamás. Ya. Los recogen ahí, ¿a dónde los llevan? ¿A Cayo Hueso? Ay, nos cayeron, es lo último del Cayo Cabo. Hueso. Acá. ¿Cuándo te dan a ti la noticia de que te quieren deportar? Bueno, nosotros cuando ya nos liberan, bueno, a mí me liberan porque cuando mi hermana la recogen, porque no estábamos juntas en ese momento, a mi hermana la trasladan para un hospital. Porque estaba mal. Sí. ¿Qué tenía? Los músculos se le... Engarrotaron. Exacto. Ah, como quiere decir, son 16 horas en una posición que me imagino que no tenía espacio para nada. ¿Y qué pasó entonces? Ya a mí me llevaron para allí. Para el hospital con ella. No, yo no sabía que lo que a mi hermana le estaba pasando. Me vine a enterar donde yo estaba detenida. Oh, Que yo decía, ¿dónde está mi hermana? ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde está mi hermana? Yo no puedo estar sin mi hermana. Y entonces cuando me dice el que era novio de ella, que la llevaron para el hospital, que no tenía nada, lo que se desmayó, y ahí le hicieron pruebas. ¿y cuándo ves a tu hermana otra vez? Yo vengo a ver a mi hermana el mismo día que fuimos directo a ver al hospital. ¿Alguien te fue a recoger allí cuando te soltaron? Sí, mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Cuánto tiempo hacía que tú no veías a tu mamá? Mi mamá estuvo fue a Cuba 2 veces por mi problema. Por tu problema. ¿Y de la última vez a que la viste ya aquí en Tierra de Libertad? La vine a ver aquí. ¿Qué tiempo pasó? Bueno, no recuerdo cuánto No es tan pasó. importante. No Lo que quiero es el recuerdo. siguiente paso. ¿Qué sentiste cuando saliste de ahí y viste que la persona que te estaba esperando ahí era tu madre? No me lo creía. ¿No te lo creías? ¿Qué hiciste? La abracé, lloré. Al momento le dije que quería hablar con mis hermanos. Ya. ¿Qué fue lo primero que te dijo que querías? Me imagino te dijo, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál fue tu primer deseo? Saber de mis hermanos y mi abuela. Saber de tus hermanos y tu abuela. ¿Tu abuela todavía estaba viva? Sí, estaba viva. Ya. De ahí viniste para Miami. ¿Cuándo fue que te dijeron que te querían deportar? Bueno, nosotros nos damos cuenta de la deportación por los papeles que nos dan. Allí nunca te dijeron. No ahí. Después de los días que empezamos a leer los papeles, revisar. Pero ya esos papeles te lo habían dado allí. Ya me lo habían dado. O sea, te lo habían dado y tú ignorante Ignoraba de de lo lo que que me habían puesto. decía. Encima de eso, ni siquiera tienen la valentía esta gente de decirte lo que hay. O sea, están violando una ley. Esta persona llegó a tierra, llegó aquí a los Estados Unidos. En esa época todavía no habían levantado pie seco, pie mojado. ¿O sí, cuando tú viniste? Sí. Ya la habían quitado. Bueno, por ahí se pueden parar. Tú solicitaste, cuando hablaste con las autoridades, allí tú dijiste que querías asilo político. Es que no hablamos con nadie.
Ah, no hablaron con nadie. Con nadie. Esto fue un trámite de oficoda. Llegaste, Exacto. quédate ahí, te llenaron unos papeles, coge los papeles y vete. Exacto, no hablamos con nadie. Ok. El dilema que tenemos hoy es que esta chica pues califica potencialmente para el asilo político, además de merecerlo. Es una chica que además está condenada a 7 años de prisión en Cuba. Que las autoridades demócratas de este país, tanta gente delinquiendo en la calle, jugando con el destino del pueblo americano, robando, que no han hecho nada por su país. Y sin embargo a ella la quieren deportar al infierno de donde salió, donde la están esperando para meterla en prisión por una condena que le fue proveída antes de su salida. De hecho, fue lo que justificó el impulso de tirarse en el mar. Para aquellos que no conocen lo que es tirarse en el mar, en una balsa, les puedo jurar que es algo tenebroso, muy tenebroso. Y en una embarcación con 42 personas, una locura eso. Bueno, gracias a Dios está encaminada. Vamos a lograrlo. Vas a estar bien. Be happy. Be happy. Estás en tierra de libertad y encima de eso, pues bueno, se están haciendo las gestiones, ¿no? Sí. Para tu asilo político, que es lo que queremos. Porque lo más importante de esto es que nunca renuncies a tu identidad. Por nada. Tú eres exiliada política. Tú no viniste por el pan con croqueta. No te olvides de eso. Nosotros pensamos que al llegar en este país nos iban a proteger, a ayudar y saber que nos pusieron una deportación expedita. Nosotros Sí, no podemos regresar a Cuba. Claro que no, y no lo van a hacer. Te doy mi palabra que no lo van a hacer. ¿Qué le puedes aconsejar al pueblo de Cuba que está en Cuba, al que no se ha atrevido a lanzarse a las calles en este momento? Que alcen su voz y que luche por la libertad de los presos políticos que salieron, que están presos, que están sufriendo. Esas madres que sufren con el dolor de sus hijos. Que haya una libertad y que no lo dejen solo, porque son muchos presos políticos que salimos a las calles a pedir libertad. Y con relación al viaje por mar, ¿se lo recomendarías a alguien? No, no se lo recomiendo. Nunca, ¿verdad? No. Bueno, Yo salí por esperemos. mar con el riesgo de ahogarme en el mar. Pero si me dieran la oportunidad de volver a decir esa decisión de irme por el mar, no lo hago, porque ya pasé por eso. No lo harías otra vez. Y sobre todo sabiendo que no hay esperanza de que vuelvas atrás a recoger o a ver a tus familiares. Exacto. Hubiera ahogado en el mismo mar. Ok, bueno, señores, ha sido un placer, Yaneris, tenerte conmigo aquí. Ella es Yaneris Redondo, una madre joven, como la ven, 32 años, luchadora por la libertad de Cuba. Y el consejo está bien dado. La libertad de Cuba no viene de fuera, como decía Maceo. La libertad no se mendiga, se conquista. Él decía con el filo del machete. Hoy no sabemos ni cómo, a plomo, a bombazo, como sea. Lo más importante de esta lección es que los pueblos tienen la opción, pero la opción tiene que nacer así, con ese llamado a la patria, como mismo lo recibió Yaneris, y que la hizo tomar la decisión de arriesgarlo todo por eso tan preciado que se llama libertad. Gracias nuevamente. A ti. Tranquila, estamos haciendo las gestiones pertinentes, con senadores incluso, para el tema de tu asilo político y bloquear esa historia de deportación expedita. A ti no te va a sacar nadie de aquí, te lo prometo. Soy Carlos Garín, me despido de ustedes, no sin antes desearles lo mejor del mundo. Muchas bendiciones a nuestros hijos, nuestras madres, nuestros abuelos, nuestras mujeres, a nuestra sociedad. Bendiciones para todos los que luchan contra el comunismo en el mundo y sobre todo a nuestros soldados, los guerreros descalzos del asfalto en Cuba, de lo que queda. Eso que salen a gritar patria y vida sin tener un plato de comida en la barriga. Que Dios los bendiga siempre. Y a ustedes por apoyarnos, por acompañarnos. Al presidente Trump y a esta gran nación. God bless America. Cuídense mucho.